Nunca antes un rumor había provocado tanto temblor en los pasillos de la televisión como este. En cuestión de horas, la palabra filtración recorría WhatsApp, redacciones, despachos, platos y programas. Y todos señalaban lo mismo, lo que habría dicho Rocío Flores en aquel proceso relacionado con Adrián Madrid y Óscar Cornejo. No había pruebas públicas, nadie lo confirmaba oficialmente, pero la bomba corría como si fuera dinamita encendida. Y, claro, en cuanto el nombre Rocío Carrasco se metía en la ecuación, la cosa ardía todavía más. Todo comenzó cuando un colaborador, de esos que tienen más contactos que un ministro, entró en un plató susurrando: lo que se comenta de esa declaración, si sale, revienta el panorama. Y fue ahí cuando las sospechas se multiplicaron. ¿Qué habría dicho Rocío? ¿Hasta dónde habría llegado? ¿Y por qué justamente ahora, cuando el ambiente mediático vuelve a estar encendido con nuevos frentes entre productoras, presentadores y familias enfrentadas? El relato empezaba siempre igual, con esa frase que encendió la mecha. Rocío estaba más nerviosa que nunca, pero habló claro, muy claro. Una frase que, según quienes aseguran haberla oído de terceros, marcó el tono del supuesto testimonio dramatizado que hoy reconstruimos. Las primeras recreaciones señalaban tensión, bloqueos, silencios largos. Y luego, de repente, un estallido emocional. Yo solo quiero que se sepa mi verdad, ya está bien. Así, sin adornos. Seco. Directo. Casi como un golpe en la mesa. Y aunque nadie podía confirmar que fue exactamente lo que dijo, todos coincidían en que el clima era tan denso que podías cortar el aire. Unos hablaban de emociones contenidas durante años. Otros insistían en que aparecieron nombres que jamás habían salido en televisión. Y todos, absolutamente todos, aseguraban que aquello, si fuera cierto, dejaría a más de uno helado, especialmente a quienes habían sostenido discursos contradictorios en plató durante más de una década. Adrián Madrid y Óscar Cornejo aparecían en el relato dramatizado como figuras silenciosas, observadoras, conscientes del impacto mediático que cualquier frase podía generar. Y el eco de la historia ya estaba en marcha. Cada medio contaba una versión distinta, cada colaborador añadía un matiz y cada rumor aumentaba la intensidad hasta límites insoportables. Y mientras tanto, el nombre de Rocío Carrasco volvía a colocarse en el centro del huracán, como si el pasado jamás pudiera cerrarse del todo. La frase que circulaba era demoledora. Esto podría cambiarlo todo, otra vez. Que el eco de aquella supuesta declaración dramatizada crecía, empezaron a aparecer versiones más detalladas, casi noveladas, que hablaban de un ambiente tan tenso que incluso los presentes evitaban cruzarse la mirada. La sensación general era que Rocío Flores no había llegado allí para callar, sino para desahogar años enteros de presión mediática, acusaciones cruzadas y heridas familiares que nunca terminaron de cerrar. Uno de los testigos indirectos, porque en estas historias nunca falta alguien que estuvo cerca, llegó a afirmar que lo más impactante no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Según él, Rocío alzó la voz en un momento concreto, golpeando la mesa con la palma abierta mientras soltaba la frase que ya vuela por todas partes. No voy a cargar yo sola con todo esto. Que cada uno asuma lo que ha hecho. Esa supuesta frase dramatizada cayó como una bomba en la historia, porque habría un abanico de interpretaciones tan grande que cada colaborador la analizaba a su manera. ¿Se refería a su madre? ¿A la presión televisiva? ¿A los responsables de fabricar relatos en plató? ¿O a todos al mismo tiempo? Lo cierto es que cada versión llevaba la historia a un territorio distinto. Algunos apuntaban a que Adrián Madrid y Óscar Cornejo se habrían quedado completamente serios, como quien sabe que un simple matiz podría volverse un incendio mediático. Otros, en cambio, aseguraban que una sombra de incomodidad recorrió la sala cuando un nombre relacionado con Rocío Carrasco apareció, según estas narraciones, de manera inesperada. Algo así como un pequeño giro que provocó un segundo de silencio absoluto. Y ahí empezó el verdadero terremoto. Unos decían que Rocío Flores habría relatado momentos difíciles de su vida que jamás se habían contado, otros que había remarcado contradicciones entre lo vivido y lo contado en televisión. E incluso hubo quien afirmó que añadió algo que dejó a todos helados. No soy la mala de esta película, aunque muchos lo quieran. Esa frase dramatizada desató un tsunami. Colaboradores intentando interpretarla. Programas dedicando horas a analizar cada palabra.
productores revisando viejas grabaciones. Y mientras todo esto ocurría, el nombre Rocío Carrasco volvía a ser arrastrado al centro del debate, como si los capítulos del pasado estuvieran condenados a repetirse una y otra vez. Pero lo más fuerte vino después. Porque según versiones extendidas en círculos televisivos, la supuesta declaración dramatizada mencionaba situaciones incómodas vividas en el entorno televisivo, presiones, silencios forzados e incluso decisiones editoriales que, siempre según estas recreaciones, afectaron la imagen pública de más de una persona. Y ahí fue cuando el rumor explotó. Alguien afirmó que el relato insinuaba la existencia de cosas que nunca deberían haber salido en pantalla, y otras que sí deberían haber salido, pero jamás se permitieron contar. Ese fue el momento en el que todo se descontroló. Porque si eso fuera cierto, si realmente Rocío Flores expresó algo así, entonces la historia deja de ser un conflicto familiar y pasa a señalar directamente al corazón de la televisión de este país. Y mientras tanto, el público dividido, los platós ardiendo y las redes preguntando lo mismo. ¿Qué se dijo realmente allí? ¿Quién está filtrando esto? ¿Y por qué justo ahora? Si en las primeras reconstrucciones la tensión era palpable, en esta tercera parte la historia se volvía directamente sofocante. Porque fue aquí donde las versiones dramatizadas empezaron a incluir detalles que, de ser reales, habrían provocado un incendio en la industria televisiva. Era el tramo donde el relato dejaba de girar en torno al pasado familiar y comenzaba a apuntar hacia algo mucho más profundo, el engranaje mediático que había envuelto a los Flores y los Carrasco durante 2 décadas. En los pasillos se contaba que, en esa parte de la supuesta declaración reconstruida, Rocío Flores habría entrado en un nivel emocional completamente distinto. No era ira. No era frustración. Era una mezcla de cansancio, hartazgo y determinación. Y según quienes aseguran haber tenido acceso a versiones indirectas, su voz habría temblado justo antes de soltar una frase que se ha convertido en titular oficioso en toda redacción. Aquí todos se han lucrado con mi vida, menos yo. Esa frase dramatizada, repetida una y otra vez en tertulias improvisadas, provocó una especie de escalofrío colectivo. Porque por primera vez, la historia dejaba entrever, aunque fuera de manera recreada, que la guerra mediática podría haber afectado no solo a la relación madre-hija, sino también a la imagen, la libertad y el bienestar de una persona que creció ante las cámaras sin pedirlo. A partir de ese punto, las versiones se volvieron aún más densas, porque señalaban un detalle especialmente morbosensible: las supuestas alusiones a decisiones televisivas que, siempre según estas dramatizaciones, habrían fabricado momentos, tensiones, silencios, conflictos y narrativas diseñadas para alimentar la máquina del prime-time. Hubo quien dijo que Rocío, en este relato dramatizado, mencionó indirectamente cómo algunas situaciones habían sido magnificadas y otras enterradas. Y lo más fuerte: se han contado cosas que no eran. Y se han callado cosas que sí eran. Esa frase reconstruida se convirtió en trending topic. Se repetía en programas de tarde, en debates nocturnos, en tertulias digitales, y cada colaborador la interpretaba como quería. Algunos veían un ataque directo a la televisión. Otros lo interpretaban como un mensaje velado hacia su madre. Otros, hacia los productores. Y otros simplemente sugerían que aquello reflejaba un dolor acumulado durante demasiados años. Pero lo verdaderamente explosivo fue otro detalle dramatizado: la reacción imaginada de quienes escuchaban. Según estas recreaciones, Adrián Madrid habría contenido la respiración durante varios segundos. Óscar Cornejo habría bajado la mirada. Y la sala, en general, se habría congelado en una especie de silencio incómodo, tenso, eléctrico. Mientras tanto, el nombre Rocío Carrasco seguía en el centro de la tormenta. Todos querían saber si parte de ese relato dramatizado hacía alusión directa a ella, si la mencionaba, si la señalaba o si la exoneraba. Las versiones eran contradictorias, ambiguas, imposibles de confirmar. Pero eso no importaba. Lo que importaba era el morbo. Y el morbo estaba servido. En ese punto, algunos analistas televisivos comenzaron a plantear teorías.
¿Era esta supuesta declaración dramatizada un intento de Rocío Flores por romper definitivamente con la imagen que le habían impuesto durante años? ¿Era una forma de preparar terreno para una reconciliación final con su madre? ¿O era, precisamente, todo lo contrario, la confirmación de que las heridas siguen abiertas y que nunca, jamás, se cerrarán? El público estaba dividido. Los platós estaban ardiendo. Las redes eran un polvorín. Y la pregunta que sobrevolaba era la más peligrosa. Si esta es solo la versión dramatizada, ¿cómo sería la real? Si hasta ahora el relato reconstruido había sido un incendio controlado, esta cuarta parte fue directamente un huracán sin frenos. Porque según las dramatizaciones que circularon entre redactores y colaboradores, este tramo incluía la primera gran frase que habría descolocado a todos los presentes. La versión dramatizada apunta a que, en un momento de tensión máxima, Rocío Flores habría soltado algo que nadie esperaba escuchar, ni siquiera quienes estaban al tanto de los detalles más íntimos del conflicto familiar. Si yo hablo de verdad, se cae un programa entero. Fue decir eso, según estas recreaciones, y cambiar por completo la atmósfera imaginada en esa sala. Ya no era un testimonio. Ya no era una declaración emocional. De pronto, era una amenaza velada que señalaba algo más grande, algo que no tenía únicamente que ver con su madre ni con su padre, sino con lo que había pasado detrás de cámaras, entre bambalinas, en los despachos donde se decide quién sube, quién baja y quién se convierte en personaje de temporada. Las versiones que circulaban entre programas afirmaban que, al pronunciar esa frase, Rocío habría hecho una pausa larga. De esas que hacen ruido. Una pausa que, según los rumores, habría obligado a muchos a contener el aire, porque no era una frase cualquiera. Era una frase que abría todas las puertas, todas las hipótesis y todas las interpretaciones. ¿De qué hablaba exactamente? ¿A qué programa se refería? ¿A qué etapa? ¿A qué personas? Nadie lo sabía realmente, pero eso no importaba. Lo importante era la descarga eléctrica que provocó. A partir de aquí, las dramatizaciones subían de nivel y añadían otra bomba, la supuesta descripción de cómo determinadas situaciones televisivas podrían haber cambiado el rumbo de su vida personal. No solo lo que se contó, sino lo que se decidió no contar. Lo que se grabó. Lo que no se emitió. Lo que se manipuló según intereses de audiencia, siempre según estas reconstrucciones no oficiales. Y en medio de ese ambiente imaginado, alguien habría hecho la pregunta más incómoda de todas. ¿Crees que esto afectó a tu relación con tu madre? Fue entonces cuando, según estas recreaciones, Rocío Flores bajó la mirada y dijo lo que más quebró a quienes escuchaban. Mi relación con mi madre la rompieron muchos. No solo nosotros. Esa frase dramatizada cayó como un misil. Porque por primera vez, según las recreaciones, se insinuaba que el conflicto Carrasco-Flores habría tenido ingredientes externos, presiones, decisiones y narrativas construidas fuera del núcleo familiar. La reacción ficticia fue inmediata. Murmullos. Miradas cruzadas. Silencio absoluto por parte de los presentes. Y un ambiente tan cargado que era imposible no imaginarlo temblando. Hasta los tertulianos que después comentaban estas versiones se quedaron sin palabras. Esa frase abría un universo entero de interpretaciones. Podía ser todo. Podía ser nada. Pero lo que sí fue, sin duda, es pura dinamita mediática. Mientras tanto, los nombres de Adrián Madrid y Óscar Cornejo seguían flotando en la conversación pública. No por lo que se supiera, sino por lo que se imaginaba. Por lo que se especulaba. Por lo que se reconstruía. Todos querían saber si había más, y sobre todo, si lo que quedaba era todavía peor. Y sí, quedaba una parte. La más tensa. La más emocional. La más viral. Las reconstrucciones que circularon en redacciones, tertulias y pasillos apostaban a que la última parte del testimonio era la más tensa de todas. No por gritos, no por golpes en la mesa, sino por la crudeza emocional que, según estas dramatizaciones, habría mostrado Rocío Flores en su tramo final. Hasta ahora, cada frase había sido un puñetazo. Pero aquí llegó el directo al corazón. Según las versiones dramatizadas, el ambiente estaba tan pesado que podías cortarlo con un cuchillo. Fue entonces cuando alguien hizo la pregunta que todos evitaban. Si tuvieras delante a tu madre ahora mismo, ¿qué le dirías?
Los rumores reconstruyen ese instante como un silencio eterno. Un silencio húmedo. Un silencio incómodo, lleno de emociones atascadas durante años. Y entonces llegó la frase más fuerte de todas, la que más se repetiría después en tertulias, en pasillos, en debates ficticios y reconstrucciones. Mi madre sabe lo que pasó, pero también sabe lo que no pasó. Un terremoto. Una detonación. La sala, según estas dramatizaciones, se quedó totalmente congelada. Esa frase abría la puerta a un terreno que nadie se atrevía a pisar. La posibilidad de que hubiera verdades ocultas a ambos lados. De que se hubieran contado medias verdades. De que se hubieran guardado silencios por estrategia, por miedo o por dolor. Las recreaciones describen cómo, tras esa frase, Rocío habría continuado, esta vez visiblemente emocionada. Yo no soy perfecta. He cometido errores. Pero hay cosas que se dijeron de mí que jamás fueron verdad, y todo el mundo lo permitió. Fue ahí, según las dramatizaciones, cuando se produjo el momento más humano de todo el testimonio. Por primera vez, no hablaba como hija de, ni como personaje mediático, ni como figura enfrentada a su madre. Hablaba como una chavala rota por años de juicios públicos, titulares y miradas de medio país. Las reconstrucciones aseguran que a partir de ahí, la declaración adquirió un tono aún más emocional. Si algún día mi madre quiere saberlo todo, yo también estoy preparada. Otra bomba. Otro silencio. Otro giro inesperado. Porque esa frase no solo era una crítica. Era también una mano tendida. Pequeña, tímida, pero real. Según estas versiones, ese final tan humano habría dejado descolocados incluso a quienes esperaban un cierre duro, frío o contundente. Fue justo lo contrario. Un cierre emocional. Un cierre vulnerable. Un cierre que dejaba claro algo que todos sospechaban pero nadie quería admitir. Aquí no hay vencedores. Aquí todos han perdido algo. Los tertulianos imaginados que después analizaban estas reconstrucciones coinciden en un detalle. Fue el final perfecto para un testimonio lleno de dolor, contradicciones y verdades silenciadas. Un final que, lejos de cerrar heridas, las dejaba completamente abiertas. Y con eso, terminaba la declaración dramatizada. Sin gritos. Sin golpes. Sin acusaciones nuevas. Solo una frase final, según estas reconstrucciones, que fue la que más se viralizó. Yo solo quiero que algún día todo salga como de verdad fue, no como lo contaron. Y así se cerraba esta bomba mediática. Un cierre que no cerró nada. Un final que solo abrió preguntas. Y una historia que, según todos los que comentaron estas versiones, todavía no ha terminado. Si te ha impactado lo que has escuchado hoy, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene a continuación es todavía más fuerte. Este caso está cambiando por minutos y aquí lo vas a tener todo, sin filtros y antes que nadie. Déjame en comentarios. ¿Crees que Rocío Flores ha dicho toda la verdad? ¿O queda aún algo por destapar? Te leo. Vamos con todo.